Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles en esta semana en que estamos celebrando los días que identifican, que decimos nosotros que identifican a nuestro país, los días patrios, 14 de septiembre, Batalla de San Jacinto, 15 de septiembre, la firma del Acta de la Independencia en Ciudad de Guatemala en 1821. Y estamos nosotros con esta serie de programas para poder más o menos entender qué motivó estos hechos, qué motivó otros hechos, porque a partir de estos hechos se desprenden el resto de nuestra historia hasta hoy, hasta nuestros días. ¿Ah? Y estamos hablando de los personajes. Hemos decidido este año hablar acerca de los personajes que han sido los protagonistas de estos hechos. Está con nosotros el doctor Armando Zambrana, historiador, miembro de la Academia de Geografía e Historia y miembro también de la Academia de Antropología, Cultura Nicaragüense. Y Cultura Nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un oportunidad. Mejor no pudimos haber hecho esa carambola de la historia y la antropología y la cultura para hablar sobre este tema. Para empezar, hay una discusión. 1821, 1823, hay quien dice 1824 todavía. Lo que sí es claro, de alguna manera, es que la independencia fue un proceso. De acuerdo a lo que yo he leído e interpretado del acta firmada en Ciudad de Guatemala el 14 de septiembre del año 21, 1821, lo que se está es consultando la posibilidad de la independencia. Es decir, vamos a declarar la independencia y mandamos a consultarle a los territorios, a las provincias, su opinión al respecto, para que se cree una asamblea que venga a decidir sobre este tema. No es nos independizamos hoy, ya, en este momento, pase lo que pase. No es eso. Por lo menos eso es lo que yo he interpretado del acta de Ciudad de Guatemala. Entonces, estaría más de acuerdo con 1823, 1 de julio de 1823, hay quien habla hasta de 1824 todavía, pero es un proceso. Y este proceso fue creado por las personas, por los que empezaron antes de 1821, por los que se sentaron o legislaron en Ciudad de Guatemala y por todos los que estuvieron después. En Nicaragua tenemos a Tomás Ruiz, que no está en Guatemala, pero desde Nicaragua está, por ejemplo, empujando independencia. Hablemos de estos personajes. Bueno, y de este proceso. Antes que nada, quiero hacer una observación a los amables televidentes. Y es que todo lo que yo señale en esta oportunidad que me está brindando y que te agradezco muchísimo, tiene fuente. Yo no vengo a hablar aquí lo que se me ocurre, sino el análisis... No es como yo, que a mí se me ocurre decir eso del acta de la independencia. No lo que se me ocurre, sino lo que deduzco en función, así como deducís vos, en función de los hechos y sus causas inmediatas o sus causas remotas. Vamos por partes. Primero, ¿quiénes son los personajes de la independencia? Los personajes de la independencia son, desde el punto de vista antropológico, en la cultura que se crea en Centroamérica, son hombres que son producto de la escolástica. Son hombres que nacen más o menos en los últimos decenios del siglo XVIII y que son personas adultas ya para 1821. O sea, son hombres que tienen una carga escolástica, una carga creada por la corona,
y por la Iglesia católica, y que adquieren en el proceso educativo e investigativo las ideas liberales, pero que las adquieren de una manera presentida, o sea, no son absolutamente ideológicos, sino que adquieren una gran cantidad de ideas de liberalismo que también son universales. Por ejemplo, la libertad no la inventó la Revolución Francesa. La libertad es un concepto natural del hombre de querer ser libre. La justicia igual. Entonces, esos condimentos del liberalismo son los que los principales hombres políticos de Guatemala, los que van a jugar. Primer parte. Vimos pues que estos hombres tienen una formación que viene del siglo XVIII. Estos hombres estuvieron atentos de las cosas que sucedieron o que estaban sucediendo tanto en España como en México. Voy a decir México para no referirme al virreinato, el virreinato de Nueva España. Y esto tiene una historia. Cuando en 1808 Napoleón invade España, los liberales se juntan, liberales de pensamiento se juntan, son liberales católicos, se juntan, y comienza un problema revolucionario para poder expulsar a los franceses del territorio. No voy a ahondar, pero ahí pasan problemas serios y le quitan la corona que Carlos IV le había entregado a Fernando VII y se la ponen a José Bonaparte, y José Bonaparte se convierte en José Bonaparte I de España. Entonces, en México se da el grito de independencia. Pero qué interesante, el Hidalgo y Costilla saca un estandarte con la Virgen de Guadalupe, pero detrás de la Virgen de Guadalupe está un retrato de Fernando VII. Entonces se pregunta uno, pero ¿qué independencia si están vivando a Fernando VII? La independencia de México nace por una sencilla razón. Querían independizarse del gobierno de Napoleón, no de la corona española. Y ese es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Y con la Virgen de Guadalupe se llevó a 20,000 indígenas que iban con sus hijos y con sus mujeres a luchar contra los españoles, que eran los que representaban al gobierno de Napoleón, al gobierno de Bonaparte, de José Bonaparte. Sí. Entonces, esa información llega. En México se da un problema tremendo entre lo que eran las autoridades de la corona y el ayuntamiento, y se da una discusión que es interesante darse cuenta. Dice, nosotros el pueblo, y dice uno del ayuntamiento, bueno, pero aclaremos, ¿qué cosa es el pueblo? Entonces dicen los de la corona, nosotros somos el pueblo. Ah, qué interesante, ¿verdad? El poder es el pueblo. Hubo una discusión, se matan entre ellos, había un vacato rey, no tenían un rey. Bueno, pero cuando regresa Fernando VII a España como rey, se da un fenómeno. Comienza a matar a toda la gente que se opone, óiganse bien, que se opone a que él sea el absolutista, porque ahora tiene que regirse por la Constitución de Cádiz, porque ya no es absoluto, ya hay una Constitución. Sí. Cuando él regresa y comienza a matar y a encarcelar a medio mundo, ¿verdad? Entonces aquí en México las cosas se calman porque ya había llegado el rey a su lugar. Pero cuando el rey es obligado por una revolución a que firme
la Constitución y la obedezca, porque ahora quien manda es él en poco y en mucho la Corte, las Cortes de Cádiz. Se vuelve a levantar en México la independencia, porque querían, de acuerdo al acuerdo que se firmó en México, querían traerse a Fernando VII a México. Para cuidarlo, para cuidarlo y protegerlo ahora, ya no de Napoleón, sino protegerlo de la corte de Cádiz, del liberalismo de Cádiz. Entonces se pregunta a uno, pero entonces, ¿dónde está la independencia? Regreso. El primer grito de independencia era para liberarlo de los franceses. Y consecuentemente después, con el pensamiento monárquico, los mexicanos firman el acuerdo para que Fernando VII a México y gobierne América sí. como el Supremo. Eso es lo que se debe de entender. Ok, pero cuando llegue a la hora de Centroamérica, digamos, las aguas están más calmas. Sí. Y más definido el asunto. Iturbide, que se nombra emperador, ahí pasa ya otro problema. Ya O'Donoghue, que representaba al rey, ya se fue y comienza otro problema, que es que el emperador quiere no solamente México, sino que quiere a todo Centroamérica. Pero hay un hecho muy importante que se da el 7 de marzo de 1821. Se reunieron los adversarios políticos de Guatemala. Cuando hablo de Guatemala, hablo de todo Centroamérica. De toda la Capitanía General. La Capitanía General. Y ese 7 de marzo de 1821, Juan de Aycinena, Barundia, Molina y Beltranena se ponen de acuerdo para hacer una transición pacífica de la independencia de Centroamérica y firman un acta y se comprometen los dos bandos a que todo va a permanecer igual y que no van a alterar todo lo que España había dejado. Ese es un acta escondida que firmaron, digamos así, para aclararle a la gente, los dos partidos, para manejar las cosas iguales. Se ponen de acuerdo en todo, desde lo militar, lo administrativo, etcétera. Y preparan, ¿verdad? Porque ahí se llega al acuerdo de que debe de haber una reunión oficial. Y esa reunión oficial, que ya la manejaban muchos después, es la que se da el 15 de septiembre. Es que eso le iba a decir, porque al final de cuentas el acta del 15 de septiembre es vamos a cambiar para que todo quede igual. Exactamente. Y eso quedó establecido. ¿Estamos claros? O sea que cuando se llega a firmar el acta, todos los que van a firmar el acta ya saben que es una componenda. Es decir, a ver, vamos a trasladarlo a estos tiempos. Es un acuerdo de consenso. Bueno, eso es una manera muy sutil de explicar el repartimiento del poder, ¿verdad? Repartimiento del poder. Entonces, ¿qué sucede? El acta que se llama de independencia no es ni acta, ni tampoco es de independencia. Es un acuerdo inteligente de parte de quienes tenían el poder económico, el poder social, el poder eclesiástico, etcétera, para no perder nada, porque en el acta, entre comillas, en el artículo primero dice, nosotros el pueblo, que me recuerda lo que pasó en México,
vamos a hacer esto en función de que el pueblo no lo haga. O sea, hay dos pueblos, el pueblo que tiene el poder y el pueblo que no lo tiene. Claro, es que lo que pasa es que sí ha habido intentonas, digamos, de independencia, porque esta es una independencia sin tiro. Esta es una independencia de palabra, básicamente, porque no hay violencia de por medio. Es decir, simple y sencillamente se dice, bueno, ahora ya no vamos a estar más. A ver, la verdad es que lo que dice, no vamos a mandar más dinero a España, ¿verdad? Y lo vamos a administrar todo aquí. Porque como todo cambia para quedar exactamente igual, lo único que no va a ser igual es que ya eso ya no va a salir afuera, sino que se va a quedar aquí adentro. A ver, yo creo que si no hubo violencia es porque no existían condiciones. Por eso, pero es que, ¿qué pasa? Es que, a ver, 1812 en León sí hay un foco, un foco subversivo, digamos, proindependentista. Esa es otra de las cosas que nosotros nos hemos tragado. Eso es el caso de Granada, que incluso tienen un obelisco. Sí, hay un obelisco en Granada a los héroes de 1811. Quiero aclararte a vos y a nuestros televidentes. El 28 de febrero de 1811, las Cortes de Cádiz, mediante un acuerdo, establecieron que ya en las colonias no precisamente tenían que manejar la administración los funcionarios enviados por España, sino que lo podían hacer los criollos. Te estoy dando fecha, ¿verdad? 27 de febrero de 1811, un acuerdo de las Cortes de Cádiz. Entonces los granadinos se levantaron, no por independencia, que ese es el gran cuento que nos han metido, porque lo que hacen es, se lanzan sobre los lugares donde hay administración y ellos expulsan a los administradores, por decirlo a nivel general, y se quedan ellos queriendo gobernar. Eso no es independencia. Ese no es un acto de independencia, ese es un acto de que está ajustado a lo que había establecido la Corte de Cádiz. Es decir, nosotros los criollos vamos a gobernar esto, ya no necesitamos. Pero no hay independencia, no es grito de independencia, no es un acto de independencia, es una sustitución de autoridades. Quítate tú para ponerme yo. Exactamente, y repito, no es ningún acto preindependentista, eso es falso, eso es mentira. Repito, 27 de febrero de 1811 respalda lo que estoy diciendo. No es cuento mío. Claro, hoy podemos encontrar la acta de todo lo que ha sucedido. O si se encontraban, se escondieron para crear, ese es otro problema, para crear héroes y crear figuras. Y te voy a poner el ejemplo. Don Miguel de la Reinaga estaba en España. Él vio todo lo que sucedió en España. Y cuando el rey Fernando VII asume el poder absoluto, él se le acerca al rey y le pide un trabajo. Pero le dice el rey, bueno, aquí no hay dinero ahorita, porque acaban de pasar todas esas cosas. Aquí no hay dinero ahorita, pero si vas para Centroamérica, te voy a dar una carta para que la presentes a la autoridad y allá que te den un trabajo. ¿En qué consiste? En esto y esto, y se lo aclararon ahí. ¿A quién le estaba pidiendo don Miguel de la Reinaga trabajo? Al rey que había asesinado a la gran cantidad de personas que se oponían a su absolutismo. Que se oponían al absolutismo y que habían trabajado con cuerpo, alma y corazón para que él regresara de Francia, regresara a España y se convirtiera en un rey que gobernara a todos sus súbditos en paz y agradecimiento. Este señor Miguel de la Reinaga viene aquí a Centroamérica en junio de 1821.
y su discurso de independencia, él estaba sumamente claro que era independizarse de España, de las Cortes de Cádiz y del liberalismo, para traerse, ya para esa época, ¿verdad?, para traerse a Fernando VII a México. ¿Cómo se respalda eso? Se respalda de la siguiente, con el plan de Iguala. Ahí está sumamente claro en el plan de Iguala cómo es que se van a traer al rey, si se muere el rey su hermano, si se muere su hermano la hermana, todo está bien definido en el plan de Iguala. Cuando viene la noticia del 15 de septiembre a León, que es donde tenía que llegar, el obispo no acepta eso y se da lo que se llama el acta de los nublados, ¿verdad? No aceptamos eso, dice el obispo, ese acto tumultuario que hubo allá, dice, en Guatemala, nosotros no lo aceptamos hasta aclarar las cosas. Entonces le enviaron, ¿verdad?, al obispo le enviaron el plan de Iguala. Entonces el obispo se da cuenta que no es una independencia monárquica, sino que es de gobierno. Y entonces él acepta la independencia porque siempre va a estar el rey como figura de gobierno y potestad. Ahora, esto tiene que ver mucho con religión, la figura del rey, porque el rey es puesto por Dios, iluminado por Dios, es el apoyo fundamental en aquel momento del Vaticano, de Roma. España, la corona española es apoyo fundamental de Roma, y por lo tanto hay que cuidar a ese apoyo fundamental. Me parece que por ahí andan las A ver, cosas quiero también. aclararte. Las cosas no fueron tan sencillas, ni unitarias, ni unánimes. Los obispos de España se dividieron cuando llegó a asumir el poder Napoleón. Porque dijeron, el principio, los reyes los pone Dios, bueno, a este rey lo puso Dios también. Entonces, los que consideraban que José Bonaparte había sido puesto por Dios, se enfrentaron a los que consideraban que el que había sido puesto por Dios era Fernando VII. Teniendo los dos Pero razón. no le preguntaron a Dios. En su lógica, los dos tenían razón. Pero no le preguntaron a Dios verdaderamente cuál era el que le había puesto. Porque esa es una cuestión de utilidad. Utilizar el concepto para poder justificar una posición. Entonces, siempre va a haber una discusión, siempre va a haber mucho que decir alrededor de si te pone Dios o no te puso. La verdad es que nadie le pregunta a Dios y todos lo utilizan. ¿Verdad? Voy a repetir lo que decía aquí en Inglaterra uno de los enemigos más grandes de la Iglesia Católica, que fue Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, cuando se enfrentaron la Iglesia Anglicana con los Quakers, con esa gente, pues, hubo guerra. Entonces, todo el mundo invoca a Dios, dice. Cada quien dice, Dios está conmigo. Pero Dios se pregunta, bueno, ¿y quién está conmigo? ¿Ya? Cada quien dice que Dios está con él, pero es una situación que hay que aclarar siempre. Me gustó que hayas tocado lo de la iglesia porque la iglesia se dividió. Pero hay una cosa bien importante. Había más o menos unos 70,000 sacerdotes, obispos, religiosos en España. Y solo más o menos el 0.02% se ajustó a creer que José Bonaparte había sido puesto por Dios. 0.02%. Pero entonces no hay división como tal. Bueno, no, pero división ideológica, división de pensamiento. Ya, eso, es decir, la jerarquía se confronta, pero abajo se maneja de otra forma. Vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos conversando acerca de esos días del siglo XIX que marcan la historia de este país y dan la pauta para los siguientes años hasta llegar
al 2022. Continuamos en esta edición especial en los días patrios, en esta semana, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Armando Zambrana, historiador, miembro, decíamos, de la Academia de Geografía e Historia y miembro también de la Academia de Antropología y Cultura Nicaragüense. Nicaragüense es AMBA. Sí, sí, nicaragüenses. Con todo esto de independencia, acomodo, reacomodo, cambiamos para que todo quede igual. Se está jugando mucho pesos y centavos, se está jugando mucho propiedades, poder. De alguna manera me parece a mí, bueno, ya no le reportamos a España, no le mandamos a las Cortes ni al gobierno español. Esto se queda aquí. Y aquí lo vamos a jugar. Eso es casi un indio menos, un plátano más. ¿Qué hay de toda esa pugna? Porque ¿hay pugna? ¿No hay pugna? A ver, como se trata de elementos de la economía, del poder político, del poder militar, los problemas que se van a dar posterior a la independencia, entre comillas, es entre los mismos que piensan igual, pero que las diferencias que tienen es cómo se deben de hacer las cosas. Voy a ponerte un ejemplo. Los grandes hacendados, los que tenían el poder terrateniente, enfrentados con los comerciantes que tenían un pensamiento más liberal. Esas dos posiciones, a la hora de definir cómo tiene que ser el Estado, es que los confronta. Porque estos creían de que se debía de manejar con poderes definidos, liberales, y estos decían, sí, tenemos la república, pero este sector quería seguir manejando, o quería manejar la república como una hacienda. Y la mentalidad de hacendado y la mentalidad de comerciante no se le quita a nadie con un acta de independencia. Esa es una concepción aprendida, mantenida, manipuladora, etc. Entonces, el enfrentamiento que va a haber después de la independencia es por la asunción del poder y definir cómo se debe de gobernar. Y ahí entra en papel importante la Iglesia Católica. Solamente voy a hacer un paréntesis, y lo digo yo, la mentalidad de hacendado de quienes han detentado el poder en Nicaragua persiste hoy día. Persiste hoy día. Esa mentalidad no ha cambiado mucho, no solamente no bastó un acta de independencia para cambiar, sino que no han bastado 200 años de historia para no cambiar esa mentalidad. Cierro paréntesis. En eso estoy totalmente de acuerdo. El concepto de familias tradicionales que gozaron del repartimiento no lo podés arrancar fácilmente, ni por la revolución liberal, ni por la revolución del 79, porque ese es un proceso más que todo interno en educación familiar, en la pauta social, en la que te dicen, usted es de tal familia, viene de tal parte, y usted se debe mantener. Eso es una realidad absoluta en este país, sí. Y en Guatemala, y en El Salvador. Las familias que heredaron la colonia y se mantuvieron después de la colonia, mantienen ese pensamiento, ¿verdad?, del criollo que manda. Porque te voy a poner de ejemplo.
¿Qué sabían esos 20,000 campesinos que iban con machetes, palos, garrotes y con sus hijitos? Que ese fue el primer ejército de Hidalgo y Costilla. ¿Qué sabía esa gente qué cosa era independencia? ¿Para qué le servía la independencia? Y voy a poner un ejemplo que es, digamos, fuerte. Los negros y los indios en América del Sur se sumaron a las fuerzas realistas porque creían que era mejor tener un rey que lo gobernaran los hacendados, que eran ya los próceres. Y tanto así que de los 2,000 esclavos que tuvo Simón Bolívar, solo a 5 les dio la libertad. Y si en Nicaragua en 1824 se abolió totalmente la esclavitud, en América del Sur, en la Gran Colombia, hasta 1830. O sea, que los libertadores fueron felices 20 años teniendo la esclavitud. Y aquí en Centroamérica, un sacerdote enfermo se presentó como diputado a la Asamblea Legislativa y pidió un 31 de diciembre de 1824, diciendo que si muriéndose estuviera, arrastrándose llegara, porque un país, una república, un estado que se considera libre, no puede tener esclavos. Y aquí está mi dinero para pagar la libertad de los esclavos. Porque nuestros independentistas estaban felices con sus esclavos en León, en Granada, en Matagalpa. Por eso, porque es que de todos modos, es decir, era hacer un cambio para que todo quedara igual. Por eso, es que tenemos que presentar la historia como es, no tan bonita como nos enseñaron en secundaria. ¿Verdad? Hay que presentarla como es. Eso sucedió. No estamos diciendo que eran bandidos. No nos estamos metiendo a eso. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. Entonces tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, uno de los mandatos del 16 de septiembre de 1821, o sea, un día después, es que aquí no cambia nada, las leyes siguen siendo igual, aquí tenemos los mismos gobiernos y el que se sospeche que puede estar en contra de esto, pagará con la vida y pagará con la cárcel. Ahí están los documentos. ¿A cuántos echaron presos? Nunca te van a decir. ¿A cuántos mataron? Tampoco. Pero que no hubo sangre, eso no es cierto. Eso no es cierto. Hay gente que se pudo haber levantado. Pero viene otra pregunta. Los indígenas de Guatemala, que todavía siguen siendo aislados. ¿Qué cosa era la independencia para la gran cantidad de etnias guatemaltecas? ¿Qué podía ser la independencia? ¿Qué podía ser la independencia para la gente que vivía en los barrios aledaños de Ciudad Guatemala, compuesto de criollos, negros, libres, etcétera? ¿Qué podía ser la independencia? Nada. Nada. Y cuando decían, vamos a terminar con el mal gobierno, ¿cuál mal gobierno? El de España y el de ellos. Sí, yo creo que la gente debe asumir, ¿verdad? Salir del dogma que nos metieron. Ahí sigo leyendo a escritores de esta época, tirándole flores, alabanzas y todo a Miguel de la Reinaga. La Asociación de Juristas de Nicaragua se llama Miguel de la Reinaga. Pues que lean, hombre, que lean. Que se den cuenta cómo son las cosas. Don Miguel de la Reinaga, a la hora de que se dio la anexión a México, que fue tramposa, falsificaron los votos, no hubo quórum verdaderamente, pero se anexaron. Iban felices para México todos. Después regresaron con las manos cruzadas y las manos vacías. Pero el señor que siempre andaba buscando un salario, como era don Miguel de la Reinaga, se quedó en México y pasó el resto de su vida en México, ¿verdad? Como diputado
o como miembro de una corte suprema, creo que de Oaxaca. Un día se le ocurrió, en ese interín se le ocurrió apoyar a unos que querían dividir Guatemala con la famosa República de los Altos. Lo nombran a él presidente de la Asamblea Legislativa de los Altos. Viene Guatemala, echó el ejército, tuvo que salir en carrera para México. Es decir, ese hombre es el que los niños consideran que es un prócer de la independencia. Eso es absurdo. Porque lo que pasa es que eso nos han aprendido, eso es lo que hemos estudiado, eso es lo que en el libro, cuando empezamos en la primaria, es más, no solamente en el libro, tenemos, yo no sé si son fotocopias en algunos lugares, si es obligatorio el dibujo de la imagen de próceres, se hacen los murales, y entonces allá están hasta Gabino Gainza, que tenía todos los intereses por anexar a Centroamérica al imperio de Iturbide desde el primer momento. Todos estos son los próceres. Todo eso fue arreglado antes porque Iturbide obedeció a la milicia mexicana que tenía que hacerlo. Es decir, hemos vivido estafados históricamente. Ok, ahí vamos claro. Quiero avanzar un poquito. El papel de la iglesia. La iglesia estaba cómoda, digamos, detentaba el poder en ese momento total y absolutamente, y lo continuó detentando todavía a 1855, por ejemplo, cuando Walker llega a Granada. El obispo de Granada celebra misa y te no era obispo. El párroco de Guadalupe. De Guadalupe era, estaba en la catedral. Es que no existía catedral ahí. Existía una parroquia, la parroquia de Granada. Ok. El padre Vigil. El padre Vigil celebró misa y te deum por la llegada de William Walker, por ejemplo. ¿Ah? Pero es decir, voy para atrás de nuevo. 1821 la iglesia está muy cómoda. A ver, vamos a aclarar el concepto en iglesia. La iglesia es un conglomerado, en todo caso la iglesia de Centroamérica, que era, ¿verdad? Un conglomerado compuesto por una jerarquía, unos sacerdotes que están al servicio de la jerarquía y el pueblo cristiano. Si se analiza el papel de los sacerdotes, te vas a dar cuenta que en León, en Granada, en Matagalpa, los sacerdotes estaban siempre al lado del pueblo. Siempre estuvieron apoyando las iniciativas que salían de los pueblos, cualquiera que fuera, pero la jerarquía, en la que te puedo mencionar el discurso de un famoso sacerdote Chamorro, ¿verdad?, que dijo de que si no obedecías al rey, no obedecías a Dios. Porque si Dios había puesto al rey, estabas traicionando al rey y a Dios. Es decir, la estructura de un silogismo que la iglesia siempre manejó y que todavía se maneja. Ya con otras perspectivas, pero estamos hablando del siglo XIX. El silogismo, que era un ejercicio mental bien elaborado, eso eran diferentes a los que apoyaron al pueblo en sus adversidades, que hay muchos. Ruiz, por ejemplo. Benito, no me acuerdo, aquí al lado de León, otro en Granada. Eran gente que respondía a las necesidades libertarias, a las necesidades, cualquier tipo de necesidad que miraba en el pueblo e interpretaban esas necesidades. Otra cosa es que muchos eclesiásticos de alto rango miraban un peligro a sus beneficios, a los beneficios que la corona por siglos había establecido para la jerarquía eclesiástica.
Entonces, cuando se comienza el enfrentamiento de los que son, para decir algo, muy conservadores en su concepto de vida, no de partido, de vida, de mantener tradiciones, y los que tienen un concepto más liberal de la vida para poder tener mayor amplitud de criterios sobre determinadas cosas morales, éticas. Hay un enfrentamiento en que se mete también la iglesia. Y yo sostengo en mi libro de historia, el último que escribí, cuando se pelean por cuestiones religiosas, no es una discusión de quién es más católico o quién ama más a Cristo. Eso no se discute. Lo que se discute es el poder. Por ejemplo, Casaus, el obispo Casaus era un profundo enemigo de la visión liberal e independentista, de tal manera que lo tuvieron que sacar de Guatemala. García y Jerez, mira, era un genio, porque a la gente no se le puede apartar por los criterios, sino también por la capacidad de pensamiento. Es decir, si uno lee lo que escribía y la forma de ser de García y Jerez, era un hombre brillante. Era un hombre brillante partiendo de sus concepciones escolásticas y el manejo de esas concepciones escolásticas para enfrentarlas. Era genial. Pero nunca fue un hombre en contra del pueblo, eso sí es cierto. Los apoyó en función de que, como pastor, solucionó problemas en León, ¿verdad? Y cuando ya vino la situación más difícil, que la independencia ya tomó otro rumbo, incluso se metió a una facción militar, y al final tuvieron que sacarlo de Nicaragua y murió en Guatemala. Murió en Guatemala. Pero el problema no es la iglesia como institución. Sí, no, ahí tal vez me dejé ir yo un tanto por la costumbre, tal vez, de hablar de la jerarquía de los sacerdotes. Sí. Y decir que esa es la iglesia, ¿no? Yo soy católico, sí. Y te puedo decir pues de que he leído muy bien la historia y más o menos sé el trabajo que han hecho los misioneros, los curas doctrineros en los pueblos donde habían reservas indígenas aquí en Nicaragua. Eran hombres pobres, eran hombres que vivían de la caridad misma que los indígenas. Sí, que habían hecho un verdadero voto de pobreza y lo cumplían. Y otro lado, también el Seminario de León preparaba en lenguas indígenas a estos doctrineros y a estos muchachos que se hacían sacerdotes muy jóvenes para atender esas necesidades. Y te voy a aclarar lo siguiente. En el caso de el padre Vigil, yo lo que he visto es que se le señala y se le acusa, y los libros que más lo acusan son los que tienen una visión liberal. Y le decía a uno de mis hijos, mira qué interesante, este señor que es liberal está señalando al padre Vigil por haber dicho lo que dijo a favor de Walker en Granada. Pero se le olvidó a este señor que quienes trajeron a Walker fueron los liberales, pero aprovechan la ignorancia para señalar. Ahora, in situ, oí bien, Walker se aparece, cae en Granada, saca prisioneros, saluda a la gente, los gringos comienzan a abrazar a las muchachas, a las señoras, y si pueden dar comida, dan comida, y todo aquello sorprende a los granadinos, porque si hubieran llegado solo los leoneses, hubiese habido violaciones, incendios, asesinatos, etc. Entonces, pongámonos en los zapatos de esa gente en ese momento. Bueno, ¿y quiénes son estos? Pues que no nos han hecho daño. ¿Ya? Porque eso fue lo primero que hizo Walker, dar una imagen.
¿Que era bandido? Sí sabemos que era bandido, pero estamos hablando... Lo que pasa es que esa entrada de Walker a Granada, y lo voy a decir solamente para irnos a la pausa, esa entrada de Walker a Granada es una entrada sorpresiva en el sentido que entra por el flanco, es decir, se está esperando la entrada de las tropas, ¿no? Sí, exacto. Y entra por el flanco menos esperado, que es por el lago. Exacto. Es decir, prácticamente entra sin mayor resistencia. A Granada. Entonces, casi, porque sé que habrá quien me podría contradecir, pero casi sin disparar una bala. Hubo 2, 3 heridos y un muerto ahí. Pero es decir, fue una entrada... Sí, la gente se sorprendió de ver qué es lo que pasaba. Que no hubo incendio, violaciones, nada. Entonces, ¿qué podía decir el cura? Hombre, este hombre nos viene a ayudar, pues. ¿Estamos claros? Él no tenía una bola de vidrio para saber qué iba a suceder un año después. No tenía una bola de vidrio. Sí. No era mago. Bueno, en fin. Hacemos la pausa en esta edición. Estamos conversando con el doctor Armando Zambrana en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con el doctor Armando Zambrana. ¿Para qué era o para quién era esta independencia? Ya dijimos, negro, nada que ver. Indio, era exactamente igual porque el patrón iba a ser el mismo, de todos modos. Españoles, ya no habían tantos españoles en Centroamérica como al inicio, lo que estaba ya lleno de criollos. Esta era la independencia para los criollos. Para los criollos que digo yo, de alguna manera, los españoles los quedaban viendo así sobre el hombro, ¿no? Como estamos en el mismo nivel social, pero vos sos un poquito menos que yo. Bueno, eso viene... Vizcardo y Guzmán, un ex cura jesuita, escribió una carta a finales del siglo XVIII donde manifiesta esa posición de que las autoridades españolas, porque solamente eran autoridades, las autoridades españolas miraban por encima de los hombros a cualquiera de la colonia. Eso, por supuesto, pues sucedía en Guatemala, y para Centroamérica no mandaban a los cercanos al rey, sino que tercer nivel. Aquí a Nicaragua no vino gente importante. Tercer nivel, mandaban aquí, se enriquecían y regresaban a España. Algunos se quedaban, pero se quedaban con esa visión de superioridad porque eran de la península, eran peninsulares. Y todos nosotros éramos indios. Y esa mentalidad hay muchos en España que todavía la tienen, hoy. ¿Sí? Nosotros somos indios. No reconocen nada. Dios a los que se nos hizo además el favor. Sí. Y entonces, esa cuestión que es psicológica, que se estudia poco en lo que se llama psicohistoria, es cuánto de los problemas mentales, psicológicos, que produce ese tipo de distanciamiento, influye en las decisiones políticas. Si alguien que se siente ofendido también tome el arma porque de alguna manera se va a vengar de cómo ha sido tratado. Eso existe en la realidad y seguirá existiendo en el futuro. Los criollos tenían ese malestar psíquico, pero también tenían intereses económicos. Entonces, el impulso es psicológico. El pensamiento de decisión de qué se va a hacer ya es otro paso. Entonces, como repito, una vez que se logra esa independencia, entre comillas, va a venir la repartición del poder y no va a ser tan fácil. Son todas las guerras que se dan, ¿verdad? Porque es la forma en cómo tenemos que hacer este cambio. Todos eran iguales. Me dice, es que no.
Si todos eran republicanos, todos tenían el mismo concepto liberal. Pero cómo debía de mantenerse eso, cómo se debía de hacer, esa era la diferencia. Como por ejemplo eso sucede en todas las ideologías. Socialistas que creen que un gobierno debe ser de tal forma y socialistas que creen que el gobierno debe ser de otra forma. Y eso los distancia. Eso pasaba en esa época. Y seguirá pasando en el futuro. La naturaleza humana no la cambia. Así es que se forman los grandes capitales y la experiencia del manejo de las masas humanas la van a tener los terratenientes. Por eso es que en Nicaragua, los conservadores podían recurrir a las haciendas y reunir 1000 soldados, que eran los campesinos que nacían, se criaban y morían en las haciendas. Una vez oí ahí a un político que dijo, ay, aquellos tiempos, dice, cuando la Juanita tenía a sus hijos allá, se criaban en la hacienda y crecían. Eso lo dijeron en el año 2000, por ejemplo, que fue en este siglo. Ese tipo de pensamiento en el siglo XXI existe en Nicaragua. Es que por ahí quería irme ya buscando el cierre del programa, porque es que ese pensamiento del criollo, ya lo dijimos, la cultura del hacendado, que no es solamente al que detente el poder, sino al que es gobernado también, aplica. Es que es un proceso cultural. Eso lo estamos viviendo todavía hoy. Es decir, de 1821 para acá, creo yo, pocas cosas han cambiado. En la forma de pensar, digo. Es porque no ha habido una educación liberadora. 200 años tenemos de estar creyendo que don Miguel de la Reinaga es el gran prócer. Entonces, ha habido una educación, entre comillas, servil. Una educación que te permita que sirvas, no que pensés. Cuando quitaron la filosofía de las clases en este país, me dijo alguien, ¿y para qué se quiere filosofía? Y me dijo otro, es que lo que pasa es que si dan filosofía, vas a pensar. Y no quieren que pensé. Pero es que justamente, es decir... Pero es que ahora se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Sí. Porque ahora los que gobiernan el mundo, que no son los Estados Unidos, ni Rusia, ni China, sino que es un grupo superior, no están interesados en que usted ni yo pensemos, ni nuestros hijos, sino que tengan un pensamiento borreguil, ovejuno, que obedezca a todos los estímulos de la prensa mundial, que opines como la prensa mundial, y la prensa mundial ya tiene qué es lo que tiene que decir. Entonces, la cosa se ha profundizado más todavía. Sí. Se ha profundizado más. Sí. Es decir, y eso es global. Eso es el poder global. Pero para el caso de Nicaragua, porque es decir, hay quienes han avanzado de alguna manera y hecho tal vez un poco más de lo que hemos logrado nosotros. Pero por ejemplo aquí nosotros seguimos todavía peleando en el acomodo y la repartición del poder hoy día, porque todavía hay quien cree tener los derechos de propiedad de Nicaragua, y los derechos de mandar como si fuera su hacienda desde el gobierno en el país. Totalmente de acuerdo con ese tipo de análisis, ¿verdad? Porque aquí hay familias que se enfrentaron, ¿verdad? Porque querían mantener su gobierno, su estatus, su preponderancia
entre otras, y sobre todo entre los pueblos, ¿no? Y esas familias todavía inciden, y por los apellidos hay que darles a ellos lo que ellos piden. Sí. Todavía existe eso. Sí. Hay que darle lo que ellos piden porque con el apellido mandan. Y todos los gobiernos les dan lugar porque si no les dan lugar no están bien. Así es. Sí. Ese es tal vez uno de los acomodos que hay que hacer en este país. Ahora, cambiar eso, el que está acostumbrado a tener una mentalidad ovejuna no lo entiende. No lo entiende, se pone al lado del patrón. Así es. Justamente a propósito de el domingo de la semana pasada en Chile, que gana el rechazo a la Constitución, alguien decía, ganaron los que tienen, apoyados por los que no tienen, ¿no? Que es más o menos este concepto de amo y siervo, ¿ah? Dueño y empleado, patrón, mozo. Es decir, pero yo te voy a decir una cosa. Y no es un pensamiento de poder o del poder, es un pensamiento compartido social. Y eso te puedes dar cuenta de que, por ejemplo, se trata también de apoyar con esa visión al poder. Sí, con independencia de cuál es la ideología del poder. Sí. Con independencia de eso. Sí. Así es. Bueno, doctor, quiero agradecerle esta platicada. Pues yo quiero agradecer también la oportunidad que se me da aquí en este canal para poder ayudar al pensamiento. Habíamos intentado varias veces platicar y por X o Y razón no nos habíamos podido sentar desde hace un rato. Exactamente, muchas gracias. Pero bueno, pues, bendito sea Dios que nos podemos sentar hoy. Bendito sea su nombre. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Sumando vigores, seguimos en esta semana hablando acerca de Nicaragua y su historia.